Ya, ahora sí, ingeniero. Disculpe la No interrupción. se preocupe. Ya, mire, la entrevista está basada en extraer información necesaria que nos ayude a fundamentar nuestra investigación para lo que es un estudio de calidad de software mediante norma ISO 25010 para aplicaciones web que utiliza nuestra universidad en este caso. Y bueno, como primera pregunta, usted como docente, ¿para qué actividades utiliza las aplicaciones web que ha implementado la ULIAM, extensión El Carmen? En este caso están como son el aula virtual, el Teams y el Zoom. Listo. Bueno, respondiendo a esta pregunta, las actividades que realizo básicamente son las siguientes. En el aula virtual, colgar contenido que quiero compartir con los estudiantes, también actividades que deben cumplir como tareas, trabajos, proyectos. Eso con lo que tiene que ver con el aula virtual. Y obviamente también la utilizo pues para registrar las calificaciones, ¿no? Las herramientas como Teams la utilizo para las clases sincrónicas, tener contacto en tiempo real con los estudiantes. Y normalmente Zoom la utilizo algunas ocasiones para tutoría. Eh, Esas son básicamente las actividades que realizo Ya, con esas plataformas. ya listo. Espéreme un ratito, ingeniero, para poderle compartir yo mi pantalla porque creo que a Genesis algo le pasó. Así veo. Ajá. Listo. Si puedes compartir. Un ratito, que ya estoy tratando de abrir. Ya. Ajá. Ya, sí logran visualizar. Ya, ahí sí. Ya, bueno, como segunda pregunta, ¿usted cree que estas aplicaciones son amigables? Bien. El aula virtual, me comento que inicialmente no es muy amigable. Hay personalmente algunos pequeños detalles de forma de diseño del aula virtual que, bueno, he emitido algunas críticas con respecto a eso. Entonces, eh, en primera instancia, digamos, el aula virtual, según mi criterio, no es muy amigable. Hay que tener una idea general o en realidad tener una capacitación para poderla manejar. Eh, en comparación con otras plataformas de pronto parecidas al aula virtual que he visto, he manejado, ¿no? Entonces, por esa parte, el aula virtual sí no es muy amigable, ¿no? En cuanto a las otras como el Teams y el Zoom, considero que sí, estas son más amigables, eh, en vista pues que incluso en este tiempo, en este año, pues ha habido un aumento de uso de estas plataformas. Entonces, para lo fundamental que es clases virtuales con los estudiantes, pues sí es amigable. Ok. Según su opinión, ¿qué tan fácil es el uso de estas aplicaciones para quienes lo utilizan por primera vez? Bien. Bueno, esto tiene relación con la pregunta anterior, ¿no? Ajá. En mi opinión,
para las personas que utilizan la primera vez el aula virtual, sí van a tener ciertas dudas con respecto a su manejo. No van a tener una comprensión así un poco clara de cómo funciona. Más que todo, esto pasa, por ejemplo, en las actividades en las que por A o B motivo un docente no pudo revisar una actividad y luego quiere hacer una actualización de las calificaciones, y aquí es donde se complica un poco. O sea, ahí no hay mucha intuitividad de parte del aula virtual. Pero bueno, ya capacitando al docente, él podrá así realizar después esto, ¿no? De actualizar calificaciones. Y con respecto pues al Teams y al Zoom, pues normalmente quienes no lo han utilizado ninguna vez o la han utilizado por primera vez, va a ser, considero, un poco más amigable. Entonces, sí tienen cierta facilidad en el manejo, ¿no? Ah, ya, muy bien. Este, ¿De qué manera se le hace más cómodo a usted manejar estas aplicaciones a través de una computadora o a través de un teléfono móvil? Y el Zoom, personalmente se me hace mucho más cómodo trabajarlo desde un computador. Entonces, las tres definitivamente me gusta manejarlas desde un computador. Por A o B motivo así emergente, las he utilizado desde teléfono, pero para algo muy puntual. Pero no me gusta manejarlas en el móvil. Ah, ya. ¿Ha tenido inconvenientes al actualizar calificaciones de los estudiantes? Las primeras ocasiones sí. Las primeras ocasiones que no conocía el aula virtual, como le decía, pues ahí falta un poquito de intuitividad de parte del sistema o de los diseñadores. Pero bueno, ya una vez que ya comprendí el concepto, ya pude realizar esta actividad. Pero las primeras veces sí hay esas dudas o inconvenientes. Muy bien. ¿Qué tipos de inconvenientes se le han presentado durante las clases asíncronas mediante estas aplicaciones? Bueno, inconveniente como tal, para las clases asíncronas, en realidad no puedo determinar así algún problema técnico, ¿no? Más bien, porque son actividades asíncronas, pues estudiantes que de pronto no leen el contenido. De pronto en esta parte, pues tal vez podría ser un, algún método para notificar a los estudiantes de alguna actividad asíncrona, porque cuando ellos no están pendientes, pues el problema que hay es que no cumplen con de pronto alguna actividad. Básicamente eso. Pero así como técnico, o sea, un problema técnico en sí no ha habido ninguno. Más bien es con la parte de que el estudiante no se entera o no se informa o no está muy pendiente de las actividades asíncronas. Ah, ya, muy bien. Cuando usted realiza una petición a una de estas plataformas, ¿qué tan rápido es el tiempo de respuesta? Mm, Bueno, no sé si este tipo de petición se refiere a alguna acción digamos, hacer, como por ejemplo subir un archivo, o se referiría tal vez a una petición eh, extraordinaria. No sé, en esta pregunta ahí sí tengo la duda. En este caso me podría responder el momento de realizar una petición en base a archivos así, Ah, ya, o sea, interactuando algo, con la aplicación. ya, bueno, con respecto a eso, entonces, o sea, se puede decir que sí tienen un tiempo de respuesta aceptable. Bueno, aquí tal vez sí puntualizar lo del aula virtual, ¿no? Cuando hay temporadas de subida de notas o de exámenes, por ejemplo, sí en estas semanas particularmente, sí el tiempo de respuesta es mucho mayor. Por ejemplo, cuando se registra una calificación de alguna actividad, el sistema se queda como pensando y tarda algunos segundos en ya dar una notificación
de que ya se ha ejecutado la subida de los datos, ¿no? En alguna ocasión me pasó que al momento que yo di clic en subir o en registrar ciertas calificaciones, como yo no veía que pasaba nada, no me mostraba ninguna modificación, di clic nuevamente en el mismo botón y sucedió que el registro se hizo por duplicado y después me di cuenta de esto, ¿no? Entonces tuve que eliminar manualmente la duplicidad porque el sistema, ya le digo, se quedó ahí como pensando y yo persistiendo, pues se subió 2 veces los mismos datos. Entonces, en el aula virtual sí suele ocurrir esto, ¿no? En las demás no ha habido ningún problema y el tiempo de respuesta ha sido aceptable. Muy bien. ¿Ha tenido alguna dificultad con estas aplicaciones al momento de recibir trabajos de los estudiantes? Bueno, en algunas ocasiones sí, con el aula virtual, sí he tenido alguna dificultad. Por ejemplo, el archivo aparentemente está subido, pero cuando yo lo quiero descargar me aparece un error. En este caso, bueno, yo teniendo conocimiento de estas pequeñas desperfectos o incidencias que tiene el aula virtual, pues yo les he recibido el trabajo, la actividad por otro medio, como por ejemplo el correo, y bueno, haciendo, ya le digo, teniendo conocimiento de estas fallas que pueden presentarse, ¿no? Pero sí he escuchado el caso de ciertos profesores que al no ver, al tener este tipo de errores, ellos simplemente colocan cero. Pero bueno, ya eso ya es algo, digamos que ya depende del docente. Con respecto a las demás, no ha habido ningún problema, excepto me parece un día, por ejemplo en el Teams, que parece que hubo una caída a nivel global y no, pues, no se podían hacer reuniones, pero fue en apenas una ocasión. Listo. ¿Usted cómo calificaría estas aplicaciones? Siendo 0, muy deficiente, 1, deficiente, 2, regular, 3, bueno y 4, excelente. Ya, le pregunto para responder, ¿sería la calificación global de las 3 herramientas que más estamos utilizando o puedo calificar individualmente una por una? Puede calificar individualmente. Individualmente. Bien, en ese caso, por ejemplo, el aula virtual, yo la calificaría así como un 2, porque sí debería ser, considero, un poco más intuitiva, más reformarla en ciertas cosas, ¿no? En el caso del Teams y el Zoom, a ambas las calificarías como buenas o excelentes. Bueno, dejando una calificación final excelente, porque no ha habido ningún problema con eso. Okay. ¿Cree usted que estas plataformas deben ser mejoradas o cumplen con los requerimientos para los cuales fueron creadas? En el caso del aula virtual sí considero que debe ser mejorada. Y bueno, las demás les he dado una calificación buena, pero esto no significa que van a quedarse ahí para siempre. Siempre las actualizaciones son muy buenas, de características adicionales. Entonces también dependiendo de las necesidades, pues podrían mejorar nuevas características. Entonces, en sí todas deberían ser mejoradas, dependiendo de las necesidades. Y puntualizando un poquito más en el aula virtual, que esta sí considero que debería tener una actualización para ser mejorada. Listo, entonces muchas gracias, ingeniero Mora. Disculpe la molestia. No se preocupen, aquí estamos para colaborarles. Más bien disculpen, la semana pasada no estuve bastante actividades y no me fue posible ayudarles la semana anterior, pero bueno, ya hemos cumplido. Ya, listo, ingeniero, disculpe. Que tengan bueno, un excelente gracias, trabajo. Gracias. Listo, pasen bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, resto del día. Listo, chao.